Buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Una de las cosas que alimenta mi deseo de viajar es conocer nuevas historias que puedan inspirar. Historias de hombres y de mujeres que tienen algo que decir, algo que comunicarnos, algo que en alguna manera pueda dar ejemplo o ayudarnos en las batallas que también nosotros enfrentamos en el camino de nuestras vidas. Es por eso que hoy los llevo donde Teresa y José, para que nos enseñen que rendirse nunca es parte del plan. Qué hermoso que nos visitan en este taller Manos que Ven. Puedo decirlo que nos encontramos en una población de valles centrales de Oaxaca de Juárez, la tierra del Dios que nunca muere. Esta población se llama Heroica Villa San Antonino Castillo Velasco. Somos ciudadanos que trabajamos en varias ramas de trabajo. Muchos se dedican al campo, al cultivo de las flores y las verduras en este pueblo. Otros se dedican al comercio y las mujeres se dedican a bordar prendas de vestir para mujer, la blusa bordada. Y también se trabajan artesanías como el barro rojo, como nosotros lo estamos trabajando. Somos los únicos, pero hay quien trabaja canastillas de adorno para una festividad que le llaman calenda, que las mujeres se lo ponen en la cabeza. Esas canastillas se decoran con flores inmortales, porque hay flor inmortal que se da en este pueblo, que al cortarse dura mucho, tal vez unos 30 años. Es hermoso trabajar el barro, porque en el barro dibujamos lo que tiene mi pueblo. Hacemos las esculturas de la mujer oaxaqueña, cómo es el hombre, cómo se viste, y trabajamos también macetas, pero macetas con caras, sí, caras de hombre, caras de mujer. Hacemos sirenitas, porque la sirena viene de un cuento, una mitología. Por allá aparece la sirena. Yo la hago en barro para decoración de los hogares, y así es como trabajamos el arte. La verdad que estamos muy contentos porque nos visitan muchas personas de varios países de la tierra. Yo soy un hombre que nací con esto, porque no aprendí en ningún taller. Empecé desde niño a jugar barro, muy divertido, y en ese juego se me fue quedando. Se me quedó. Hoy es un trabajo donde me gano la vida. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo somos? Tenemos una manera de vestirnos con un traje que nos identifica, porque es un traje típico que se viene usando desde hace muchos años, y somos conocidos, muy conocidos con este traje regional de mi pueblo. Lo que me aconteció a mí en la vida, algo que yo no esperaba, un problema en el cuerpo, en lo físico, un problema de que no soy el único, somos muchos los que tenemos este problema, que se nos oscurece la vista, porque hay un problema en nuestro organismo que le llaman glaucoma, presión de sangre en la vista, y muy pocas veces hay solución en la ciencia. Cuando la ciencia me checó, el mal estaba muy avanzado y ya no hubo solución. El problema siguió y me cegó. Tenía yo 55 años cuando se me opacó la vista por completo. Yo busqué mucho en la ciencia, pero no hubo respuesta. Entonces quedé ciego, sí, completamente ciego. Mi esposa sí se puso triste, pensativa de que su marido quedó ciego. Pero yo no, yo me paré firme y le digo, mira, no estés triste, no llores, porque yo soy cabeza de mi hogar y yo tengo que trabajar para que comas tú y mis hijos. Tú no vas a trabajar para que yo coma, porque es hermoso ser hombre y ser un hombre, y el hombre es cabeza del hogar. Y como hombre que somos, tenemos que ser responsables, sí, amorosos, cariñosos con los que nos rodean, como es la esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia. Eso nos toca a nosotros los hombres.
Mi esposa pensó que hasta aquí se acabó el arte, porque el que lo empecé a trabajar fui yo, pero no fue así. Vinieron amigos de otra población grandiosa como es Estados Unidos y me visitaron y me dijeron: José trabaja, pero usa el tacto. Entonces mi esposa preparó el material y me lo dio y empecé a trabajar. 2 meses hice pausa y empecé a trabajar. Y trabajando me di cuenta cómo me desarrolló el tacto. Sí, sin ver. Me desarrolló el sentido, el oído y la memoria. Todo lo que vi se me grabó y ahora lo sigo trabajando, lo sigo dibujando en el barro. Y así es algo hermoso que aconteció en mi vida, ¿verdad? Mi trabajo no se vendía. No era yo valorizado. Sí, pero vamos, que me pasó así. Recobré ánimos y vamos adelante. Pero lo que me ayudó mucho es el avance de la ciencia. Vamos a decir que arriba hay el internet y abajo tenemos ese medio de comunicación como son los celulares. Esto la verdad que avanzó muchísimo, porque ahora nos ven y nos conocen en muchos lugares de la tierra. Y mi vida cambió porque ahora mi trabajo se vende más, mi persona la valorizan, a mi esposa, a mis hijos. Es un taller artesanal en este pueblo. Quedé ciego, pero no por eso paré de trabajar. Miren, les voy a decir que yo tengo muy poca letra. Mi esposa estudió un poco más, pero yo estudié 4º año de escuela primaria para pobres. Yo nunca mis manos abrieron los libros que da el gobierno. Nunca. Soy del año de 1947. No había eso. Lo que hablo son las lecciones que me da la vida hoy. Mi esposa es ahora mis ojos, porque ella le da el terminado a todo trabajo que hago. Mi esposa es mi musa, porque es hermosa. Y yo dibujo su rostro en los rostros de las esculturas que hago. Mi esposa es mi ayuda ideal. Mi esposa es mi tesorera. Grande ayuda es la mujer. Es valorosa la mujer. Yo, acerca de la mujer, yo la valorizo. ¿Por qué? Porque una mujer fue mi madre y fue ejemplar. Yo por eso valorizo a la mujer. Y yo quiero que mi mujer diga algo acerca de lo que la vida nos ha enseñado en este taller. Así es. Mi nombre es Santa Reina Teresita Mendoza Sánchez. Pues tenemos 38 años de casados y desde que me casé con mi esposo, él es mi maestro, aprendí de él a trabajar en la artesanía de barro. Y así pasaba el tiempo rápido, vinieron nuestros hijos, al año nació nuestra hija, a los 2 años y medio nació otra niña y a los 3 años nació nuestro hijo hombre. ¿Sí? Y así pasa el tiempo, pues yo dediqué más el tiempo a mis hijos y en mis ratos libres nomás ayudaba a mi esposo. Y así va pasando el tiempo. Pero cuando mi hija, la primera, iba en 4º año de primaria, cuando mi esposo empieza a tener los síntomas de glaucoma. Pero nosotros no sabíamos de esa enfermedad que nadie le había dado. Entonces mi esposo siente que se oscurece su vista, pero por segunditos, y siente que se marea. Y dice mi esposo: vamos a ver al médico. Y le digo: sí, yo pensaba que era la presión de su corazón. Pero dijo el médico: no, todo está bien, pero sí te voy a mandar con un oftalmólogo, porque a lo mejor es tu vista. Y fue, pero los médicos oftalmólogos dijeron que su vista estaba cansada. Otro dijo que necesitaba lentes. Y así fue pasando el tiempo que nosotros no nos damos cuenta. Cuando pues lo mandaron con otro especialista, que es especialista en glaucoma, y él sí le encontró que era glaucoma, muy alta presión en el nervio óptico. Y le dijo: tú no te has atendido, no te atiendes. Y le dijo mi esposo: sí, pero los médicos dijo que mi vista estaba cansada. Y dice: pues ahorita ya no se puede hacer nada, porque ya pasó el tiempo.
Entonces dice el médico, me dijo a mí, dice, siento decirle, señora, pero su esposo dentro de muy poco tiempo ya no va a ver. Dice, tal vez en unos 20 días o muy tardar en un mes ya no va a ver. Y yo dije, pero ¿será cierto? Yo lo veo bien. Y así pasaron los días, y cuando pasó 20 días y pasó un mes, como hoy. Y al otro día me dijo, ahora sí ya no veo nada, todo oscuro. Y así fue como se le oscureció su vista, pero él nunca se sintió triste, él no se dio a la depresión, a la tristeza, desesperación, no. Él siempre contento, alegre. Sí, la que me sentí triste fui yo, porque yo me empecé a sentir sola. Pues digo, en aquellos días nuestro trabajo no se vende, muy poquito. Y digo, ahora tengo que trabajar yo para ver por mis hijos y mi esposo. Y así yo tengo por descendencia, mis abuelos, mi papá cultivaban la yuca, una raíz que se da entre la tierra. Entonces digo, pues lo voy a revender porque lo conozco, este trabajo. Y así me iba yo a vender a los mercados, pero cuando yo regresaba a casa, pues mi esposo estaba sentadito, descansando, y yo me sentía muy triste, y yo me ponía a llorar, sí, pero mi esposo muy fuerte, muy valiente, y me decía mi esposo, no lloras, princesa, porque yo soy el hombre, yo soy la cabeza del hogar, yo tengo que trabajar para que comas tú y mis hijos, pero no tú vas a trabajar para que yo voy a comer, porque yo soy responsable de mi hogar y tú eres el corazón de la familia. Pero yo decía, ¿cómo va a trabajar si ya no ve? Pero mi esposo decía, no, yo tengo que trabajar. Y ahora llevamos 23 años que mi esposo no ve, pero todas las obras está hecho por los dos, porque mi esposo forma las piezas grandotas o como de ese tamaño, pero yo le hago todos los detalles que le faltan. Le hago sus flores, sus collares, las peino, todo las arreglo a ellas. Ese es mi trabajo. Y así para mí fue muy difícil, muy triste. Pero ahora, después de que yo me sentí tan triste, ahora me siento muy contenta. Porque crecieron nuestras hijas, salieron de la primaria y dijeron ellas, yo ya no voy a estudiar, dijo una, yo voy a trabajar el bar. Y después salió la otra de la escuela y dijo, yo también no voy a estudiar. Y sale mi hijo y dice, yo no quiero estudiar, yo quiero trabajar el trabajo de mi papá. Y así fue como empezaron a trabajar. Me siento muy contenta, hacemos las 8 regiones de Oaxaca, hacemos sirenas, hacemos también animales, leones, perros, conejitos, dinosaurios. Y hacemos las parejas, que somos nosotros, nuestro autorretrato, las parejas de acá del pueblo de San Antonino. Y cada una de las parejas llevan unas frases hermosas, porque así ha sido nuestra vida. Somos muy sencillos, pero nos valorizamos uno al otro. Y una de las frases dice, nos amamos toda la vida, porque nosotros sí decimos la verdad. Tenemos 38 años de casados, pero nunca nos maltratamos, nunca nos decimos malas palabras. Yo creo que mi vida personal ha servido para dar ánimo a aquellos que se sienten desesperados, tristes, rezagados, acabados. No, yo les digo que mientras estamos vivos hay que trabajar. Sí, estamos trabajando. Lo hermoso es que se me dio este talento de trabajar el barro y trabajo como si yo viera. Puedo decir que los discapacitados también tenemos una buena manera de ganarnos la vida, según el talento que tengamos. Conocimos a una mujer, toda mi familia conoció a una mujer joven que pinta, pero no tiene brazos. ¿Cómo es que pinta? Con los pies. Pero qué talento dice que tiene, que la pintura es admirable, cómo pinta, pero usando los pies. Y algo más admirable,
estuvo presente un varón, un hombre, pero es ciego de nacimiento y es fotógrafo. ¡Oh, qué talento! Yo creo que este es asunto de los buenos deseos de vivir, el buen sentir de vivir y respirar y ocuparse en hacer algo. La verdad que esto sobresale de lo que nos acontezca. Vamos a sobresalir de estos problemas y vamos a hacer algo. Me decía una persona, ¿existe la felicidad? Le digo, sí, si queremos buscarla, sí, si queremos vivirla, sí. Se me oscureció la vista, pero no se me apagó la vida. Se me oscureció la vista, pero apareció un artista. Y estamos trabajando. La verdad que sí. Y ahí me ven trabajando. Y seguiremos hasta donde el Todopoderoso Dios nos los permita vivir y trabajar.